un breve sumario sobre su currículum. Rápidamente, el doctor Juan Carlos Díaz Vélez, a quien conozco también a través de la colaboración HOC en la cual estamos trabajando, él nació en la ciudad de Guadalajara, aquí en México, en Jalisco, y él cursó sus estudios de primaria y media superior precisamente en Guadalajara. A la vez se capacitó también, tiene otras actividades como por ejemplo culturales como bailarín de ballet clásico también, y trabajó como bailarín profesional y actuó también en varias compañías de ballet en los Estados Unidos. Después, más tarde, él regresó a los estudios, cursando la carrera de licenciatura en física en la Universidad Estatal de Boise, especializándose en la teoría de materia condensada, bajo la tutela del profesor Charles Hanna, quien a su vez fue alumna del profesor Robert Laughlin, ganador precisamente del Premio Nobel de Física en 1998. Ya después de que obtuvo el grado de licenciatura, Juan Carlos inició una maestría en ciencias de cómputo. Sin embargo, antes de concluir el grado, fue contratado por la Universidad de Wisconsin-Madison para trabajar en el Observatorio de Neutrinos IceCube como desarrollador de simulaciones numéricas. En 2010 tuvo la oportunidad de viajar al Polo Sur. Hace un momento estaban discutiendo si ustedes estaban aquí sobre sus aventuras allá, para trabajar en la finalización del detector IceCube. Después de haber trabajado un tiempo, Juan Carlos resumió su trabajo de maestría y después de completar su grado, él ingresó al programa de doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas del Centro Universitario de Los Valles en la Universidad de Guadalajara. Y como estudiante de doctorado, precisamente en el Centro Universitario Valles, Juan Carlos aprovechó su afiliación al proyecto del Observatorio de Neutrinos de IceCube y por medio del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, pudo también empezar a trabajar en el proyecto de rayos gamma HOC, que está aquí en México. Y también se pudo proponer un acuerdo entre ambas colaboraciones con el fin de intercambiar datos entre IceCube y HOC y así poder desarrollar un estudio en conjunto de rayos cósmicos que pudiera cubrir todo cubriendo también el hemisferio sur, que es observado por IceCube, y el hemisferio norte, observado por HOC. Los resultados que ellos obtuvieron a partir de este proyecto fueron presentados en el International Cosmic Ray Conference en Busan, Corea, durante el verano del 2017. Y bueno, cabe mencionar aquí que estos han sido unos resultados más importantes porque es la primera vez que observamos todo el cielo, tanto en el hemisferio norte como en el sur, en rayos cósmicos. Esto no se había podido hacer y cada vez que se hacía desde un hemisferio se obtenía un bias. Y con esto se elimina precisamente este bias, uno de los resultados más interesantes precisamente en este campo de las anisotropías de los rayos cósmicos. Y bueno, Juan Carlos actualmente continúa trabajando en HOC y IceCube, y en este último ejerce el cargo de coordinador de software y producción de simulaciones numéricas y en el procesamiento de datos, además de continuar investigando propiedades y el origen de los rayos cósmicos. Bueno, pues le voy a ceder la palabra a Juan Carlos. Gracias también por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Y como les comentaba, si tienen alguna pregunta, pueden irla también levantando la mano para hacerla también durante la presentación. Y si no, también puede ser al final. Juan Carlos, por favor, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Deja compartir mi pantalla. Wow. ¿Sí se ve? Sí, se observa. Ok. Muy bien, pues entonces, como decía mi colega Juan Carlos, voy a hablar hoy un poco acerca de la anisotropía de rayos cósmicos y el medio interestelar. Y ¿a qué nos referimos con anisotropía? Pues anisotropía viene siendo lo opuesto de la isotropía. Eso quiere decir que es una propiedad física que tiene algo que depende de la dirección en que se vea. Si algo es isotrópico, quiere decir que es igual en todas direcciones, y si es anisotrópico, quiere decir que hay una diferencia entre una dirección y la otra. Entonces, nos vamos a enfocar hoy en los rayos cósmicos, un poco de historia primero acerca de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos fue hace poco que cumplieron, fue hace una década de que cumplieron, un siglo de haberse descubrido. Primero fueron detectados por Theodore Wolff, o sea,
justo alrededor del tiempo de que se descubrió la radioactividad, empezaron a hacerse diferentes mediciones. Y Theodor Wolff, que era un sacerdote jesuita, en Alemania, empezó a hacer mediciones, también, claro, era físico, hizo mediciones al principios del siglo XX de radiación en diferentes sitios, por ejemplo, en una cueva, en la base de la Torre Eiffel y en la cima de la Torre Eiffel para comparar las tasas de los niveles de radiación con un electrómetro. Y que él diseñó, él fue el inventor del electrómetro. Y con eso, pues pudo ver que había una diferencia entre digamos, la tasa de rayos cósmicos o radiación en la base de la Torre Eiffel comparado con la cima de la Torre Eiffel. Pero no era necesariamente la diferencia que se había predicho, porque si la radiación era producida por radioactividad en la Tierra, se esperaría que la radiación bajara a cierto nivel con la altura, y sí se demostró que había bajado la tasa, pero no tanto como se esperaba. Luego, más tarde, también, bueno, alrededor del mismo tiempo, Domenico Pacini hizo mediciones en diferentes sitios también a través del tiempo, si había variaciones temporales, y también mediciones bajo el mar. Bajo el mar se vio que había muy poca radiación y conforme bajaba a más profundidades, desaparecía por completo la radiación. Entonces fue Victor Hess, el famosísimo Victor Hess, quien hizo mediciones con globos, subiendo a varios kilómetros de altura en la atmósfera y midiendo la radiación, y vio que sí, al igual que Theodor Wolff había medido, bajaba un poco el nivel de radiación conforme iba subiendo, pero luego empezaba a incrementar bastante rápido con la altura, por lo que se descubrió que la radiación provenía del espacio, y por eso se le llamó rayos cósmicos o radiación cósmica, porque se pensaba que era radiación electromagnética, pero que venía del espacio. Más tarde, pues ahora lo que sabemos es que estas son partículas, principalmente núcleos de átomos, protones principalmente, pero también incluye protones núcleos más pesados, hasta hierro y en menores cantidades metales más pesados. Lo que sabemos de los rayos cósmicos es que la mayoría de ellos abajo de lo que se conoce como la rodilla, son de origen galáctico, entre los 10 a la 8 y 10 por abajo de la rodilla, que está 10 a las 8 o 10 a las 9 GeVs. Tienen características espectrales provenientes de mecanismos de efecto de aceleración y propagación en sus fuentes y en el medio interestelar. Y la composición química, o sea, qué tipos de núcleos son, revela información sobre cómo se propagan en la galaxia. O sea, por ejemplo, la razón del borón y el carbón, nos puede dar información de cuánto tiempo han estado viajando a través del espacio. También sabemos que a base de la curvatura en la que viajan estos rayos cósmicos y del tipo de fuentes que los pueden acelerar, sabemos que los rayos cósmicos arriba de la rodilla son de origen extragaláctico, o se supone que son, provenientes posiblemente de AGNs o de centros activos de galaxias. Pues los rayos cósmicos son, entre otros, se consideran como mensajeros cósmicos,
pero en diferencia de otros mensajeros cósmicos como son los neutrinos, los rayos gamma, estos son desviados por campos magnéticos. Entonces, cuando llega un rayo cósmico a la Tierra, no se sabe de dónde originó, porque a través de su viaje ha sido desviado muchas veces, entonces no trazan una línea desde su origen a llegar a la Tierra. Entonces eso lo complica un poco el estudio de los rayos cósmicos y de sus fuentes, ¿no? De observaciones de rayos cósmicos, bueno, en energías más bajas, pues se pueden detectar directamente con satélites y ha habido muchas mediciones de este tipo, pero como vemos en este espectro de energía, la tasa de rayos cósmicos que llegan a la Tierra va decreciendo muy rápidamente con la energía. Entonces, por cada década de energía que subimos, la tasa de rayos cósmicos, el flujo de rayos cósmicos que llega a la Tierra disminuye por casi 3 órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, para poder detectar rayos cósmicos a altas energías se requiere de un área de detección, un volumen de detección bastante grande, por lo cual esto no se puede hacer con satélites y tenemos que detectarlos en la superficie de la Tierra. Para ello se han diseñado diferentes tipos de observatorios que usan en su mayoría técnicas similares para detectar los rayos cósmicos. Lo que se detecta son las cascadas que se producen de partículas cuando llegan a la Tierra cuando interactúan en la atmósfera los rayos cósmicos. Y aquí tenemos algunos de los más recientes experimentos. Está Milagro, que es el antecesor de HAWC, y está HAWC, que está en la Sierra Negra, entre Puebla y Veracruz. Está Tibet, en Tibet, Argo también, situado en la misma área. Super Kamiokande, que es un detector diseñado para detectar neutrinos, está en Japón, pero también detecta muones producidos por rayos cósmicos, al igual que lo hace IceCube en el Polo Sur. Como decía, pues cuando los rayos cósmicos se interactúan en la atmósfera, en la estratosfera, se produce una cascada de partículas, de interacciones. Entonces, un protón puede colisionar con el núcleo de un nitrógeno o de algún elemento, de alguna molécula en la atmósfera, y produce una cascada de partículas subatómicas. Producen piones, y estos pueden decaer dependiendo del tipo de pion, si son piones con carga eléctrica o neutros, pueden decaer en fotones o en muones, y se produce toda una cascada de partículas que va creciendo conforme va bajando de elevación, ¿no? Y entonces lo que se detecta en estos observatorios pues son las partículas individuales en la superficie, que son cascadas electromagnéticas o hadrónicas, que producen electrones, positrones y muones en la superficie, ¿no? Entonces se detectan en algunos casos, la mayoría de estos casos, por el efecto Cherenkov, que es cuando atraviesan partículas por el agua, producen radiación en forma de luz que podemos detectar con fotomultiplicadores. También se pueden detectar con centelladores y varias técnicas similares. En el caso de Super Kamiokande y IceCube, lo que se detectan son los muones que pueden atravesar mucha profundidad. En el caso de IceCube, que está situado a 1,5 kilómetros bajo la superficie del Polo Sur, los muones pueden atravesar hasta el fondo de IceCube, que está a 2,5 kilómetros de profundidad, o sea, llega hasta 2,5 kilómetros de profundidad. Pues
Una de las cosas que descubrimos fue en las últimas décadas que había una anisotropía, y eso es de lo que vamos a platicar hoy, que si mides la dirección de arribo de los rayos cósmicos en estos detectores y haces un mapa del cielo en coordenadas celestes, se ve que hay una pequeña variación sobre un fondo bastante isotrópico. Hay una pequeña variación de una partícula por cada 1000 de exceso en una región del cielo en comparación con otra. Entonces, primero fue, bueno, se ha medido a diferentes energías, pero en la región de los TeVs, por Milagro, luego por Super Kamiokande, Tibet, Argo, IceCube y luego Hawk. Y pues cada uno de estos detectores tiene diferentes sensibilidades a diferentes energías, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos entender es cuál es la topología de esta anisotropía, cuáles son los sesgos que afectan la medición de esta distribución de rayos cósmicos. Y entonces, primero un poco sobre la técnica de cómo se hacen estos mapas. Lo primero es construir un mapa de datos binados usando coordenadas ecuatoriales o celestes de los sucesos, ¿no? Entonces, típicamente se usa un método, una librería que se llama Hillpix, que simplemente hace un binado, unos bines del cielo. Entonces, los divide en diferentes, como un histograma de sucesos, ¿no? Y luego tenemos que construir un mapa de referencia isotrópico. Típicamente lo que hacemos es, hacemos una integración en 24 horas. Hay diferentes técnicas para hacer estos mapas de referencia. Por ejemplo, en el caso de IceCube, típicamente se hace una aleatorización del tiempo, que simplemente se cambia, se toma las coordenadas locales de IceCube, y se les cambia el tiempo aleatoriamente dentro de 24 horas para producir una ascensión recta y declinación correspondientes a esa dirección. Y así se estima la aceptación del detector al mismo tiempo de forma correcta. En el caso de Hawk, típicamente utilizamos un método que se llama integración directa, que hace integración a través del tiempo, del ángulo sólido, y de la aceptación del detector. Y estos dos métodos pues producen algo similar, pero tienen sus sesgos. Entonces, también hemos desarrollado un método nuevo del cual no voy a hablar hoy, pero se llama, se utiliza es un método de máxima verosimilitud, que recupera la magnitud principalmente del dipolo y cuadrupolo en esta medición. Entonces, para calcular la intensidad relativa, simplemente se toma aquí tenemos el mapa de datos, que viene siendo le sustraemos el mapa de referencia, que es, o sea, por ejemplo, el promedio de eventos en esa dirección, que por ejemplo, pueden tener una dependencia en declinación, y divididos por el mapa de referencia. Entonces, eso te produce algo que es sensible a cambios muy, muy, muy pequeños, porque estamos hablando de grandes estadísticas, de miles de millones de datos. Entonces, para medir una variación de 10 a la menos 3, pues este es un buen método. Y luego también podemos calcular la significancia estadística en cada píxel, y para esto se utiliza el método Lee y Ma. Y esto es
una ilustración de cómo hacemos por ejemplo, en el caso de IceCube, cómo se hace el mapa de referencia. Entonces refleja la aceptación del detector, que puede variar con el tiempo dependiendo de cambios atmosféricos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta. Entonces, hace un mapa de referencia y lo rojo aquí indica la variación referente al mapa de referencia. Bueno, vamos al análisis de IceCube y HAWK. Primero un poquito acerca de HAWK. Me imagino que ya han oído a mi compañero hablar acerca de HAWK en el pasado, pero vamos a hacer una breve pausa aquí para mencionar a lo que se refiere el detector de HAWK, que está en la Sierra Negra, que es el volcán Sierra Negra, junto al pico de Orizaba o el Citlaltépetl, entre el estado de Puebla y Veracruz. Bueno, en el estado de Puebla, Veracruz está del otro lado del pico de Orizaba. Y está justo en el mismo cerro que está el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano. HAWK se encuentra a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y consiste de un arreglo de tanques equipados con fotomultiplicadores que pueden detectar la radiación Cherenkov que se produce por partículas de la cascada de los rayos cósmicos. Entonces aquí se ilustra una cascada de rayos cósmicos y cómo impacta con el arreglo. Y entonces cada uno de estos tanques puede detectar la luz con sus fotomultiplicadores. Y se usa la señal producida por estos fotomultiplicadores para reconstruir la dirección y la energía de cada partícula, de cada cascada. En el polo sur tenemos IceCube. Está justo, está como a 500 metros o 600 metros más o menos de distancia del polo sur geográfico. Aquí se puede ver cuando estaban construyendo, esta es la base, el polo sur está situado aquí justo, esta es la base antigua del polo sur, y IceCube está conformado por este hexágono que está equipado con fotomultiplicadores. Son más de 5.000 fotomultiplicadores, consiste en 86 cables que comienzan en la superficie y se extienden a 2.550 metros bajo la superficie. Los instrumentos comienzan a 1.450 metros y se extienden por 1 kilómetro. Entonces es un volumen de 1 kilómetro cúbico de hielo equipado con fotomultiplicadores que usan el mismo método Cherenkov que HAWK para detectar la luz producida por la interacción de las partículas con carga eléctrica que van atravesando el hielo. Y entonces la señal se manda a la superficie y igual de la misma manera se reconstruye usando el tiempo y la cantidad de luz detectada, se puede reconstruir la dirección y la energía de la partícula que atravesó. En este caso son muones. IceCube fue diseñado para detectar neutrinos y HAWK fue diseñado para detectar rayos gamma, pero para este estudio usamos las detecciones de fondo, que son, en el caso de IceCube, son muones producidos por rayos cósmicos. En el caso de HAWK son las cascadas electromagnéticas producidas por rayos cósmicos. O hadrónicas producidas por rayos cósmicos. Pues aquí unos datos de los dos observatorios. IceCube está situado en el hemisferio sur, HAWK en el norte, a menos 90 grados, y detecta muones producidos por rayos cósmicos y neutrinos. Tiene un campo de vista de 4 estereoradianes. Observa el mismo cielo durante 24 horas. En cambio, HAWK
observa dos estereoradianes instantáneamente, pero conforme va rotando la Tierra en 24 horas, puede observar 8 estereoradianes. Bueno, IceCube se terminó de completar en el 2011 y entonces para este estudio ya teníamos 5 años de datos, mientras que en HAWC teníamos 353 días de datos, de los cuales 519 en operación. Y claro, tienen sensibilidad a diferentes energías. Si tomamos todos los datos que se recolectan con IceCube, tenemos una energía mediana de 20 TeVs, mientras que en HAWC la energía mediana de rayos cósmicos es de 2 TeVs. Y entonces, para poder hacer un estudio conjunto entre los dos datos, tenemos que realizar cortes energéticos, por lo cual, por ejemplo, en el caso de IceCube, le quitamos le cortamos todos los sucesos que tienen más altas energías. Y en el caso de HAWC, le quitamos los de más bajas energías hasta que tengan una energía mediana de 10 TeVs en ambos casos. Y claro, eso nos afecta la tasa de sucesos que podemos utilizar para el estudio. Por ejemplo, en el caso de HAWC, donde le cortamos, la mayoría de los sucesos están a bajas energías, entonces al hacer este corte energético perdemos muchas estadísticas, vamos de 1.7 por 10 a 10 lo reducimos al 2.8 por 10 a la 10, y también en el caso de IceCube, casi a la mitad de sucesos que perdemos. Esto es la distribución basado en simulación de energías, de rayos cósmicos, de energía primaria, esa es la energía del protón o del hierro o el núcleo que impacta con la estratosfera. Y esto es lo que se comparado con lo que se reconstruye, ¿no? Entonces, claro, porque como el desarrollo de estas cascadas es muy aleatorio, tiene una gran variación estadística entre lo que se detecta, entre cada chubasco de rayos cósmicos, entonces hay una gran variación en lo que entre la verdadera energía y lo que se mide. Entonces, haciendo los cortes, vemos que esta energía abarca una gama de energías bastante amplia y después de hacer los cortes, pues podemos reducirlo para que sea bastante similar entre una y la otra. Entonces, también conforme, en función del ángulo de declinación, podemos ver que también tenemos una energía mediana bastante constante. Pues estos son los resultados utilizando la técnica que describimos anteriormente. La intensidad relativa que se ve en el mapa de la izquierda. Entonces, el área azul constituye áreas o direcciones en el cielo que tienen unas tasas menores de rayos cósmicos y las partes rojas corresponden a tasas mayores de rayos cósmicos. Pero claro, estos son... es exagerado, es una intensidad relativa de 10 a la menos 3, entonces en realidad es bastante uniforme el cielo, pero entonces sobre un fondo uniforme se puede detectar esta variación pequeña, ¿no? Y esta es la significancia estadística en el lado derecho, y se ve claro en el caso de IceCube, como tenemos 5 años de datos y unas tasas de datos mayores a las de HAWC, pues tenemos mayor significancia estadística, pero tenemos, o sea, en ambos casos son mucho mayor a los 5 sigmas, ¿no? Y para hacer estos mapas también lo que hacemos es un suavizado de radio de 5 grados, entonces tomas un píxel y para ese píxel calculas el promedio de todos los píxeles alrededor de ese píxel a un radio de 5 grados
y eso te da algo más uniforme, más fácil de leer visualmente, ¿no? La otra cosa que se puede hacer con estos datos es hacer un análisis armónico. El sistema está basado en la descomposición Laplace de la distribución esférica de los rayos cósmicos que si no están familiarizados con a los armónicos esféricos, es pues similar a lo que se hace con una transformación Fourier, donde se puede cambiar digamos, se puede descomponer una función periódica en sus componentes, en los coeficientes de cada término, de cada término de Fourier, ¿no? Es una forma similar, nomás que estamos hablando de distribuciones esféricas. Entonces, cada una de estas filas se le asigna la L, el índice L. Entonces, el primer índice L1 corresponde a simplemente una isotropía completa, ¿no? El L2 corresponde a un dipolo, entonces para el dipolo puedes tener diferentes orientaciones, entonces hay 3 componentes de un dipolo que corresponden a la X, Y y Z. Y conforme vamos incrementando en el índice L, podemos describir componentes más pequeños, estructuras más pequeñas en la anisotropía, ¿no? Entonces, con los datos estos podemos hacer un análisis armónico y entonces podemos hacer un espectro de potencia angular que le llamamos, que te dice cuánta potencia tiene la anisotropía con diferente índice L, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que por ejemplo, el dipolo tiene la mayor potencia y conforme vamos incrementando el multipolo, va decreciendo en potencia. Una de las cosas interesantes es que si mides por separado Ice Cube y Hawk, te dan una potencia menor correspondiente al dipolo, pero te da que el combinado, pero te dan una potencia mayor en el cuadrupolo que en el caso que están combinados. Lo mismo con el octopolo, etcétera. Entonces hay en esta gráfica se ve que hay obvio un sesgo entre lo que se mide con un cielo completo en comparación con un cielo parcial. Pensé que tenía... Bueno, me voy a saltar a esta página para hablar de ese tema. Entonces, la cobertura parcial, la forma que se puede entender eso es de que digamos que tenemos un dipolo en cierta dirección, más o menos alineado con el ecuador, ¿no? Si tenemos un cielo parcial, digamos que solo tenemos el hemisferio norte o el hemisferio sur, es difícil discernir si lo que estamos observando es el lado de un dipolo o si es la mitad de un cuádruplo. Que aquí se puede reconstruir esto como un cuádrupolo más un dipolo, como podemos ver acá. Entonces, la reconstrucción con cielo parcial te da algo que no es necesariamente el dipolo original que habíamos intuido. Las coordenadas están al revés, pero olviden eso. Y aquí podemos ver en esta gráfica cómo afecta el cielo parcial. Entonces, lo que vemos aquí en el eje horizontal es el ángulo. Digamos que si comenzamos en el polo sur a menos 90, entonces tenemos 0 cobertura del cielo. Claro, no podemos observar potencia de espectro angular
o no podemos observar ningún dipolo ni cuadrupolo ni nada, ¿no? Pero conforme vamos cubriendo más cielo, a 45 grados, aquí podemos ver que ya se pueden observar un dipolo, un cuadrupolo, pero en este caso solo hemos inyectado un dipolo, entonces no debería de haber ningún otro componente, ¿no? Entonces, aquí hay una ambigüedad entre el dipolo, en realidad se debería de recuperar la línea horizontal aquí, pero se pierde un poco de la potencia del dipolo que se distribuye entre el cuadrupolo, el octopolo y en menor cantidad cada vez a menores, a múltiplos con mayor índice, ¿no? Entonces, este es uno de los sesgos que podemos prevenir con el cielo completo. Bueno, me regreso acá. Entonces, una vez que tenemos esta descomposición multipolar, podemos crear un mapa que incluye solo los componentes L1, L2, L3, que corresponden al dipolo, el cuadrupolo y octopolo. Y podemos restar al mapa, ¿dónde está? Sí, al mapa de gran escala, para poder exponer las estructuras de menor escala angular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya que le restamos este mapa al mapa original que teníamos, podemos ver que hay estructuras más pequeñas de menor potencia, pero aquí ya vemos que pues tienen una intensidad relativa menor a lo que habíamos medido con el otro mapa, y podemos ver que existen todas estas estructuras que les llamamos, por ejemplo, se les han llamado región B, región A, etcétera, ¿no? Y parece que esta región aquí, que conforma el eje entre el exceso y el déficit en el mapa de gran escala, parece tener como una continuidad que atraviesa todo el cielo. Entonces, una de las cosas que nos fijamos en esto, pues que si, por ejemplo, si ponemos aquí, incluimos el campo magnético interestelar que se ha medido digamos, por ejemplo, en este caso viene siendo el que se midió a base de IBEX. Y aquí vemos entonces este sería el polo norte o polo sur, dependiendo de cómo, no sé cuál sea la orientación, pero en realidad no importa. Sería uno de los polos del campo magnético, y del lado opuesto en el cielo estaría el otro polo. Entonces vemos que este eje entre el exceso y el déficit parece alinearse con el ecuador magnético. Corresponde al ecuador en la esfera, si ponen uno el polo norte acá y el polo sur acá, ¿no? Entonces, indica que es muy probable que la estructura que observamos de la anisotropía esté relacionado al campo magnético, o esté direccionado, conformado por desviaciones hechas por el campo magnético. Entonces, entonces podemos usar esta información más adelante para hacer otras mediciones. Yéndonos a efectos sistemáticos, primero quiero enfocarme en algunos de los problemas que pueden aparecer en estas mediciones. Una de las fuentes anisotrópicas conocidas y predecidas teóricamente son el dipolo solar. Y eso es simplemente, digamos, cuando vas en el coche, en la lluvia, pues te cae más lluvia en el parabrisas de enfrente que en el de atrás, ¿no? Porque simplemente vas viajando en relación a un marco de referencia en el que los rayos cósmicos tienen un promedio, en este caso un promedio cero de velocidad. Entonces,
conforme la Tierra va viajando alrededor del Sol, la dirección del vector de velocidad va cambiando. Y entonces, si hacemos un marco de referencia en el que el Sol siempre está a 90 grados y la dirección de la velocidad orbital está a 0 grados, entonces podemos reconstruir un mapa donde se observa el dipolo solar. Y este es el caso de IceCube. Tiene una potencia de un orden de magnitud menor a lo que se observa en la anisotropía, pero eso puede influir en la anisotropía, en la medición de la anisotropía celestial, ¿no? Entonces aquí se ve en comparación el dipolo solar y la distribución en una dimensión de la anisotropía de rayos cósmicos en el marco sideral. Entonces, sí, claro, conforme la Tierra gira alrededor del Sol, se va cancelando. O sea, si tienes un año completo de datos, se cancela ese efecto, como vamos a ver a continuación. Simplemente para mencionar los campos los marcos temporales, tenemos el marco solar, que es el que me refería, en el que el Sol siempre está a 90 grados y y el vector de la velocidad orbital está a 0 grados. Y está el marco sideral, en el que pues, las estrellas están fijas, que típicamente lo que se utiliza para hacer observaciones astronómicas. Pero también están estos antisideral y sideral extendido, que son son variaciones opuestas en el caso de antisideral es opuesta a la corrección sideral que se hace. Entonces, en vez de quitarle 4 minutos al día para hacer un día sideral, le añadimos 4 minutos. Y el día sideral extendido le restamos 8 minutos Y eso simplemente no tienen significado físico, pero son útiles para detectar sesgos sistemáticos. Pues aquí podemos ver si, nomás que, bueno, está en orden equivocado, aquí podemos ver el efecto de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tenemos 365 días de datos, puede quedarnos un residuo solar que se observa como en el caso antisideral, aquí podemos ver el residuo que sería una contaminación del dipolo solar en la distribución sideral. Y al revés, tenemos una contaminación de la distribución sideral del dipolo, en este caso, en el marco solar, que se observa como una variación en el marco sideral extendido. Aquí podemos observar como en el marco sideral como va cambiando se puede ver, no sé si se pueden notar cómo va cambiando la intensidad del área azul y roja, conforme se van interfiriendo los dos marcos, ¿no? Aquí se puede ver desde el marco solar, y estos son antisideral y sideral extendido. Igual aquí podemos verlo en una dimensión, cómo van interfiriendo los dos dipolos y cómo se puede observar este sesgo a través del año. Pero, como decía, si tenemos suficientes datos, un año completo de datos exactamente, pues se cancela ese efecto. Entonces, para ver qué efecto tiene, porque sabemos que nos faltan días de datos en la detección de Hawk, en particular, donde teníamos días en que no estaba en operación el detector, tenemos que ver qué tanto efecto hay en la medición que tenemos. Y haciendo una simulación podemos ver el efecto, se puede hacer una corrección a los datos y podemos ver el efecto que tienen los datos. Entonces, aquí vemos la amplitud máxima que puede
contribuir el dipolo solar y el gris, el cuadro gris corresponde a al, a la amplitud, al efecto sistemático que observamos, o sea, a la incertidumbre sistemática que tenemos en la medición. Entonces, pues tenemos razón para pensar que esto no afecta mucho nuestra medición. Bueno, también otro sesgo que podemos tener es que hay una proyección horizontal. Y esto es porque cuando hacemos el mapa de referencia, estamos haciendo un promedio de los datos en cada banda de declinación, porque pues no podemos calibrar entre una declinación y otra porque siempre observamos la declinación a la misma altura desde la Tierra, desde el punto de vista del observador. Entonces, si tenemos un dipolo, digamos, en horizontal, pues se puede recuperar completamente la magnitud de dipolo. Como podemos ver aquí, si el dipolo está, este es el ángulo en el eje horizontal. Aquí tenemos el ángulo entre el ecuador y el polo norte, digamos, del dipolo y el ángulo horizontal. 10 minutos, tocayo. Muy bien, gracias. Entonces, si tenemos un dipolo vertical, pues no podemos observarlo de ninguna manera, ¿no? Si tenemos algo intermedio, pues podemos ver solo una proyección de ese dipolo en horizontal. Pero también se puede recuperar la magnitud de eso simplemente usando la geometría, y con ello podemos lo que hacemos, suponiendo que tenemos correcta la dirección del campo magnético, que sí, en realidad está relacionado con este eje entre la máxima y la mínima de rayos cósmicos, podemos intuir entonces la dirección del centro de esto, y suponiendo que esa es la dirección del dipolo, podemos entonces calcular cuál sería la magnitud de esto usando geometría. Y aquí podemos ver el centro de este punto comparado con otras mediciones que se han hecho del campo magnético interestelar. Entonces es consistente con lo que se ha medido anteriormente. Y aquí podemos calcular, entonces, a base de esa geometría, podemos calcular la magnitud del componente vertical, que es muy pequeña en comparación con el componente horizontal, pero no es cero. Entonces, sí podemos hacer esa medición. Nada más quería hablar un poquito acerca de lo que contribuye a esto. Un poco es la interacción de la atmósfera. Hemos hecho simulaciones de rayos cósmicos con modelos heliosféricos para ver cómo influye la heliosfera. Y podemos ver que si comenzamos con un dipolo, usando uno de los modelos heliosféricos que tenemos, podemos reproducir más o menos un mapa parecido a lo que se observa. Claro, esto depende mucho de la energía. Se han hecho mediciones a diferentes energías de IceCube y HAWC. Aquí podemos ver cómo va cambiando de fase y de amplitud la energía. Esta es una proyección polar. Lo mismo con HAWC. Podemos ver que conforme va subiendo energía va decreciendo la amplitud, pero si nos podemos saber las mediciones de todos los instrumentos que han hecho este estudio, podemos ver que a bajas energías, entre 1 TeV, es bastante
constante la amplitud, la fase, perdón. Entonces apunta siempre en la misma dirección y repentinamente cambia de fase alrededor de los 200 TeVs, 200 TeVs, y la amplitud va bajando también. Entonces, una de las cosas que queremos entender acerca de qué produce esta anisotropía, ¿no? Bueno, me brinco eso. Entonces, las cosas que queremos, que necesitamos entender, pues son los sesgos y limitaciones. Creo que ya mencioné varios de ellos. También determinar la anisotropía de diferentes energías. Ya se ha hecho con IceCube y Hawk, aunque Hawk podría subir de energías. Ya tenemos más estadísticas. Pero también necesitamos mapas como el que hicimos, conjuntos de IceCube y Hawk, a diferentes energías, poder estudiarlo. La anisotropía a diferentes escalas angulares también, y también cómo detectar si hay variaciones a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, sabemos que el Sol, la heliosfera afecta por lo menos a energías de 1 TeV a 10 TeV, afecta la heliosfera, afecta la distribución de rayos cósmicos. Entonces, siendo que el Sol, el campo magnético solar tiene un ciclo de 21 años, con medio, que varía cambia de polaridad cada 11 años, el ciclo de 22 años. Entonces, sería interesante hacer estas mediciones a través del tiempo y ver si se pueden observar cambios. También, otra cosa que es importante es poder distinguir las diferentes masas para hacer una medición de anisotropías. Y para poder entender esto, por ejemplo, en estudios hechos para futuros observatorios hemos visto, por ejemplo, que esta distribución podría ser, claro, lo más probable es que sea una combinación de las diferentes energías, y sabemos que el giro el ángulo de giro de cada partícula depende de la carga de esa partícula a una misma energía. Entonces, por ejemplo, con un protón a un TeV tenemos 70 unidades astronómicas de radio de giro o de curvatura, mientras que a 10 TeV tenemos 700, o sea, es proporcional a la energía, pero en el caso de un núcleo de hierro, teniendo una masa, una carga eléctrica de 26 unidades, tiene un radio de giro menor. Entonces estamos viendo cuando hacemos cortes energéticos, estamos viendo en realidad una combinación de diferentes poblaciones de partículas, y vemos cómo son afectadas por el modelo esférico. Aquí, por ejemplo, vemos que partículas de menor energía a 10 TeV que se pueden quedar atrapadas durante mucho tiempo dentro de la heliosfera, que viene siendo como una burbuja magnética, y mientras que a 100 TeV pueden atravesar más fácilmente sin quedarse atrapados. Entonces, esto tiene mucho que ver con la topología que observamos, y por eso es importante desentrañar los diferentes tipos de masas, ¿no? Que conforman los rayos cósmicos. Mi compañero Juan Carlos Arteaga trabaja en Hawk precisamente en eso, y pues él se ha enfocado no necesariamente en la anisotropía, pero en poder hacer mediciones del espectro energético para diferentes elementos, diferente composición química. Y una cosa interesante que hemos platicado sería de combinar los dos estudios, poder usar las herramientas que han desarrollado para desentrañar las diferentes masas, la composición química, y poder hacer mapas para diferentes masas o diferentes rigideces magnéticas, ¿no?
entonces, este es una de las cosas que queremos seguir con las que queremos seguir adelante para poder entender todo. Entonces, ahorita, pues hay un modelo emergente que va saliendo, donde vamos, se cree que la anisotropía es producida por combinaciones de efectos, ¿no? Hay fuentes cercanas de rayos cósmicos que pueden introducir una contribución a la anisotropía dependiendo de su edad, distancia y conexión magnética y la difusión de las partículas. También hay un efecto Compton-Kering, que es de que el Sol está viajando a través de la galaxia dentro de un marco de referencia estático de la galaxia, o cuando menos del vecindario de la galaxia en el que vivimos. Y eso puede inducir un dipolo de la misma forma que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol induce un polo en ese marco de referencia. También sabemos que el campo magnético influencia y redistribuye los rayos cósmicos y, y también que la influencia de la heliosfera está impresa en la distribución local. También hay algo que no mencioné, que también algunas de las escalas angulares pequeñas que observamos, distribuciones de las estructuras que observamos, pueden ser el efecto de propagación de rayos cósmicos en la turbulencia de los campos magnéticos. Y entonces pueden producir efectos donde se ven como glóbulos de áreas con exceso y déficit en la distribución de menor escala. Y para concluir, pues nada más que hemos hecho el primer estudio de cielo completo o casi cielo completo con Nice Hawk, y usamos un nuevo método para maximizar la aceptación del detector. Bueno, pues me salto para el seguimiento. Me quiero enfocar en lo que queremos estudiar, la composición química de los rayos cósmicos, y claro, estudiar anisotropía de cielo completo a diferentes energías. Sería algo interesante y claro, también a través del tiempo. Y perdón por andar corriendo con las últimas transparencias, pero se me pasó la mano con algunas. Si tienen preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Tocayo. Vamos a abrir la sesión ahora a las posibles preguntas o comentarios de los estudiantes y profesores del instituto. Veamos si tenemos algunas. Sí, hay una de Jorge Antonio Morales. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Carlos. Muy buena plática. Oye, tengo una pregunta justo con esto último que mencionas de la composición química de los rayos cósmicos. ¿Se puede aplicar entonces este tipo de cortes para estudiar anisotropías? O sea, también hacer este tipo de mapas, pero ahora únicamente Sí, haciéndolo por composición química. sí, o sea, obvio, con un detector como Hawk no podemos hacer separación de diferentes elementos individualmente para cada suceso, ¿no? Pero sí lo podemos hacer de forma estadística. Entonces, si podemos dividir los datos en diferentes conjuntos de datos, donde vemos que cada conjunto está dominado por una masa en particular, entonces eso nos va a dar un mapa que está dominado por ese tipo de masa, ¿no? Entonces, sí, pues esa es la idea. O sea, tenemos que seguir explorando esto, cuál es la mejor forma de hacer los cortes, y pues es un área interesante. Sí. Y otra pregunta, ¿con este tipo de resultados se pueden hacer modelos sobre la heliosfera? ¿O este estudio se utilizan modelos de otros experimentos? O sea, ¿podría esto ayudar a contribuir a algún modelo? Sí, Sobre... de hecho, pues sí, sí, por ejemplo, este modelo que tenemos aquí es uno producido por Nick
Pogorielov de la Universidad de Alabama, y nos prestó el modelo para poder hacer simulaciones con él, hacer propagación de rayos cósmicos. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos un mapa que es el resultado de esas propagaciones, ¿no? Que no es exactamente igual al mapa que tenemos con IceCube y HAWC, pero sí tiene algunas de las mismas características, ¿no? Entonces se pueden probar diferentes modelos y ver cuáles son los que concuerdan mejor con las mediciones, ¿no? Y de hecho, ya estamos platicando con otros teóricos que tienen diferentes modelos de la heliosfera. Algunos tienen unas colas más largas, otras más cortas. Hay uno que tiene 2 colas, etc., ¿no? Sí, eso sería algo interesante que hacer. Requiere de mucho cómputo, pero sí. Sí. Y una última pregunta. Cuando mencionaste sobre la contaminación por el dipolo solar, con los datos de HAWC, para ese estudio se usaron los cortes de bajas energías. O sea, mi pregunta va orientada porque, bueno, HAWC tiene la ventaja de que mide también rayos cósmicos de bajas energías. Y utilizando esa información, ¿no se podría tener mayor detalle sobre justamente el dipolo solar o justamente esta modulación solar? El problema de la medición del dipolo solar en HAWC, en comparación con IceCube, es que IceCube observa siempre el mismo cielo. Y entonces, estando en el polo sur, cuando baja una de las, digamos, si pongo esta, hay variación, la tasa de sucesos depende de la atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sube la temperatura en la estratosfera, se incrementa la tasa de mediciones en el detector de IceCube. Al contrario del detector iStop, porque iStop detecta las cascadas, entonces la temperatura en la estratosfera depende de qué tan pronto se pueden producir peones y cuánto tiempo tienen para decaer en muones, ¿no? Antes de interactuar. Entonces, eso puede afectar mucho la tasa de sucesos. Aunque sea constante la tasa de rayos cósmicos que bombardean la Tierra, en la atmósfera, lo que se mide en la Tierra depende de la atmósfera. Entonces, en el caso de IceCube, pues cambia muy de forma global en todo el detector a través del año. Entonces, es una variación porque el polo sur tiene un año, tiene un día, ¿no? Tiene una noche y un día en todo el año. Entonces, la temperatura no cambia diariamente. Sí hay variaciones pequeñas a través del año, pero son bastante pequeñas. Sí cambia el otro factor es la presión local, ¿no? Y esto también afecta no tanto IceCube, pero iStop, y lo mismo sería en el caso de HAWC. Entonces, en el caso de HAWC, aquí podemos ver en rojo la tasa de sucesos. Aquí se ve mejor. La tasa de sucesos, y en azul vemos la presión atmosférica. Entonces están anticorrelacionados, ¿no? Cuando sube la presión atmosférica, baja la tasa de sucesos y viceversa. Entonces, eso va cambiando durante 24 horas, con lo cual siempre hay, y siempre tiene que ver, está relacionado con el día, ¿no? Entonces, al mediodía sube la temperatura a lo máximo y sube la presión, por lo tanto. Y entonces se puede corregir la presión, pero aún encima de la presión todavía hay variaciones que tienen que ver con la temperatura de la estratosfera. Y eso no se puede corregir tan fácilmente sin tener mediciones detalladas de la estratosfera, y por lo cual complica la medición del dipolo solar, porque siempre tenemos en el mismo marco temporal, hay un dipolo, de hecho un cuadrupolo producido por la radiación solar. Entonces, Okay. Eso lo complica un poco, pero
no nos damos por vencidos, quizás se pueda medir eso Se puede. con satélites y corregir. Ok. Muchas gracias, Juan Ujú. Carlos. Si hay más preguntas. Juan Carlos, creo que tienes tu micrófono. Muchas gracias. Estaba apagado. Muchas Ah, gracias. Sí, mientras se animaban a hacer preguntas, yo tenía un par de preguntas. muy bien. Comentaba primero, sobre el origen del dipolo. Ujú. Entonces, pero también vemos en los mapas algunas subestructuras más pequeñas, Ujú. y una de ellas es una subestructura que cruza de todo el cielo, de norte a sur. ¿Hay alguna idea de qué podría ser o a qué se podría deber? Déjalo buscar. Dices, por ejemplo, estas, ¿no? Sí, por ejemplo. Ajá. Sí, pues eso simplemente es el eje entre el área de exceso y déficit, que es muy, o sea, en realidad viene siendo como el derivado de esta distribución, ¿no? Entonces, como hay un cambio muy brusco, aquí se detecta como si fuera una fuente, pero en Mm. realidad es simplemente un cambio brusco en la distribución. De hecho, creo que tengo la distribución en una dimensión, quizás sea más fácil de observar. No me acuerdo dónde la dejé. Bueno, aquí está. Aquí, en azul, esta es la proyección en una dimensión. Entonces, bueno, de hecho sí parece que no solo es un cambio brusco, pero sí hay un exceso ahí. Tienes razón. Este, sí, pues es interesante. Parece estar alineado con el campo magnético, con el ecuador del campo magnético, y pues de la forma que lo entendemos es de que simplemente en esta región eh, divide bruscamente de si los sucesos provienen del hemisferio norte o del sur. Sí, es como una barrera impenetrable, ¿no? Entre un lado y el otro. Entonces, ahí te tienes que decidir si eres de un lado o del otro. Porque, pues, porque eso, entonces, por ejemplo, tengo una ilustración de un rayo cósmico. Bueno, aquí podemos ver no tengo una buena ilustración para eso. Pero simplemente, o sea, usando el campo magnético, uh, una partícula que está viajando cerca de esa dirección, quiere decir que tiene un ángulo en relación al campo magnético que es casi eh, completamente ortogonal, ¿no? Entonces estaría en una órbita alrededor del campo magnético, y si está completamente en cero o completamente a 90 grados, no viajaría ni hacia el Sol ni hacia afuera del Sol, ¿no? O sea, no puede venir ni de un lado ni del otro. Entonces, ese eje simplemente divide a los a los rayos que vienen de este lado o del otro lado, de este hemisferio del otro, ¿no? Por lo cual, o sea, esa es una de las razones por las cuales que apoyan en la hipótesis de que la anisotropía es el resultado del campo magnético, ¿no? Ujú. Ok, esa era una pregunta. Y la otra, ¿qué hemos aprendido sobre la evolución de estos mapas con la energía? Uno que se me olvidó incluir aquí, que es interesante. Bueno, si vemos, por ejemplo, en los de IceCube, que
y es lo mismo que se observa aquí, pero de forma más, más fácil de ver, es que a bajas energías, pues se puede ver que cambia la dirección. Entonces, lo más probable es bueno, hay diferentes cosas que pueden producir esto. Una es de que, por ejemplo, las fuentes que producen la anisotropía son distintas en altas energías que bajas energías y que tienen un espectro energético diferente, ¿no? Entonces, conforme va subiendo energías, la contribución de fuentes que producen la anisotropía a bajas energías va disminuyendo y la de las altas energías va aumentando, ¿no? Entonces, quizá tenemos de un lado exceso de fuentes que quizá podrían ser, por ejemplo, Vela, Geminga, hasta como se ha mencionado últimamente, que está bastante lejos, pero cerca, casi conectado magnéticamente. Quizás sería también, ahora que se conoce que la nebulosa del Cangrejo, que puede producir rayos cósmicos, quizá también esa sea una de las fuentes que pueden contribuir. Cualquier fuente joven y cercana de ese lado del cielo puede producir, contribuir a un dipolo, ¿no? Porque sería la difusión de esas partículas conforme se van acercando a la Tierra. Pero quizá en más altas energías, quizá de hecho estemos observando rayos cósmicos provenientes más en dirección del centro de la galaxia, o quizá producidos por el efecto Compton-Getting, que también la dirección en la que se desplaza el Sol es más o menos en esa dirección también. Entonces quizá eso podría contribuir. De hecho, tengo una gráfica que quizá tenía. Sí está. Es un poco difícil de leer esta gráfica, pero digamos, estas son coordenadas polares, viendo desde el polo norte, digamos, y entonces la distancia del centro es la magnitud de la anisotropía del dipolo. Y la dirección en coordenadas polares, pues aquí vemos que todas las de bajas energías están más o menos en la misma dirección, pero van disminuyendo en potencia, y más altas energías van más o menos en la dirección del efecto Compton-Getting o del centro de la galaxia. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario de parte de nuestro colegas o estudiantes? Bueno, por mi parte, solo agradecer a Juan Carlos por el coloquio del día de hoy. Muchas gracias por la plática. Pues de nada, muchas gracias por invitarme. Sí, como decía, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, si hay estudiantes que les interesa el tema y les gustaría trabajar en el tema, pues pónganse en contacto con mi colega Juan Carlos y conmigo para trabajar en este tema. Sería que para mí es muy interesante, ¿no? Pero claro, yo tengo mis cosas. Voy a dejar de compartir. Pues también por mi parte agradecer tu participación. Entonces estaremos aquí al pendiente. Y pues muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros sobre tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen ¿Algo día. más, Emilio, que quisieras agregar? No, por mí sería todo. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Pues terminamos entonces el coloquio del día de hoy. Gracias a Gracias. todos.